Asesinar a los compañeros estudiantes que veníamos en la marcha de la Escuela de Ciencias Biológicas, y en la Avenida de los Maestros, ahí se perpetró el ataque del grupo paramilitar Los Halcones. Han transcurrido 52 años de impunidad, 52 años de lucha por la justicia, y hoy que se ha creado una comisión para el acceso a la verdad y la justicia, no ha hecho nada para poder establecer los lineamientos necesarios para que se judicialice los hechos del 10 de junio de 1971. Por eso, hoy, como todos los años, estamos aquí para decir: 10 de junio, no se olvida. 10 de junio, no se olvida. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. Empoderemos a los ciudadanos. A continuación va a tomar la palabra el compañero Félix Hernández Gamundi del Comité 68. Gracias a todas y todos los compañeros por estar aquí. Gracias a todos los jóvenes que han trabajado intensamente en estas últimas semanas para organizar este evento, aún es sábado. Hoy es un 10 de junio que, sin embargo, no es igual a los 10 de junio de los años anteriores. Y no es igual a pesar de que seguimos con las mismas demandas de hace 52 años para poner fin a la impunidad, aquella impunidad que protege a los autores intelectuales y materiales de la agresión contra el pueblo mexicano el 10 de junio de 1971, igual que seguimos demandando la acción de la justicia en contra de los criminales que acribillaron al pueblo de México en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968. Son dos fechas distintas, pero que a la distancia se juntan. Y se juntan no precisamente por el calendario, se juntan por la naturaleza de los crímenes cometidos y por su condición de impunidad. Y se juntan también con la cantidad enorme de crímenes cometidos por el Estado después del 10 de junio en la mal llamada Guerra Sucia, donde cientos y miles de compañeros fueron acribillados, asesinados, perseguidos, desaparecidos hasta nuestros días. Y por si eso fuera poco, estos crímenes de entonces, donde ya transcurrieron décadas, se vienen a sumar con nuevos agravios, como lo hemos dicho en cada ocasión que nos reunimos para reclamar, no solamente para conmemorar, sino también para reclamar la acción de la justicia. Hoy la lista es casi interminable. No tan solo tenemos que sumar el charco que hace unos días se cumplieron 50 años de la agresión a un grupo de luchadores sociales en una escuela primaria en el estado de Guerrero, y que los hechos siguen sin aclararse. También siguen sin aclararse la agresión en Acteal en contra de las comunidades zapatistas, que hoy de nueva cuenta están siendo agredidos en este momento, en días pasados, y hace 2 o 3 días el zapatismo se manifestó exigiendo justicia y demandando que se le ponga alto a esas agresiones.
Pero no es solamente eso, también son los maltratos y las agresiones de los cuales han sido objeto las mujeres que se manifiestan en marzo y que se manifiestan no por el gusto de salir a las calles, sino por la necesidad de reclamar sus derechos cada día, cada minuto, agredidos cada segundo. En este país somos un país donde diariamente se agrede a decenas de mujeres en todo el territorio nacional y el aparato de justicia brilla por su ausencia. Tenemos el caso de nuestros compañeros de Ayotzinapa, que con todo y una comisión especial para atender el caso, no tenemos resultados. Y números van y nombres vienen y otros regresan, pero el hecho es la impunidad. Y como eso, tenemos muchos otros casos. Escuché con atención a un compañero que denunciaba el caso de 4 estudiantes de la preparatoria número 3 agredidos apenas el día de ayer en instalaciones universitarias, vejados por el cuerpo de seguridad de la universidad y rematados en el sentido de encajuelados desnudos, algunos de ellos en las cajuelas de los vehículos de la policía preventiva de la Ciudad de México. ¿De qué se trata? La pregunta es: ¿de qué se trata? ¿A dónde se quiere que lleguemos? ¿A dónde va este estado de impunidad? En el 2020 se formó una comisión presidencial, se dijo, de acceso a la verdad y la justicia para todas las agresiones en contra del pueblo de 1975 para acá, o 65 para acá, da lo mismo, porque el resultado ha sido el mismo, o sea, nada. Hace unos días renunciaron 2 de los integrantes del mecanismo de acceso a la justicia de esa comisión. Jamás dijeron por qué, cuál es la razón de la renuncia, de la misma manera que nadie ha dicho cuáles son las estrategias de esa comisión, a dónde van, a dónde quieren llegar. Jamás la han informado, a pesar de que comunicación ha habido con los colectivos que luchan por la presentación de desaparecidos, para protestar por ejecuciones extrajudiciales, por detenciones ilegales, es decir, por persecución política en contra de los luchadores. En este último periodo de 4 o 5 años, es el periodo, compañeras, compañeros, que tenemos que denunciar. Es el periodo en el cual el aparato de procuración de justicia, la Fiscalía General de la República, ha estado más inactiva en la persecución y aclaración de todos estos casos. Nunca antes la Procuraduría se había atrevido a este nivel de inactividad. Lo han tenido en los últimos 5 años. Y actúan con un cinismo total que tenemos nosotros que reclamar. En el camino, en el perifoneo que dicen los muchachos, las muchachas que están aquí, denunciaron el caso de las agresiones en Oaxaca, en el pueblo de donde son originarios los históricos luchadores del sindicalismo revolucionario de México, los hermanos Flores Magón. Y ahí denuncian el acoso en contra de sus tierras. También denunció la compañera el caso de un luchador de esa zona, sentenciado a 50 años de prisión por el hecho de defender el territorio. Camaradas, compañeras, compañeros, sería interminable seguir enlistando todos estos casos.
Ayotzinapa sigue impune la agresión en contra de los compañeros y de las compañeras, los desaparecidos, la demanda de los familiares defraudada continuamente en la comisión especial que no da resultado. Tenemos que tomarla en nuestras manos, como han hecho los familiares de decenas de miles de nuevos desaparecidos en México, principalmente las mamás, que se han echado a cuestas la tarea de buscar a sus hijos, a sus hijas, a los sobrinos, a los vecinos, de buscar a los jóvenes que en su entorno cercano y a veces en su entorno no tan cercano van desapareciendo y siendo víctimas de la violencia criminal. Tenemos necesidad de organizarnos, debemos organizarnos buscando, luchando por un México de iguales. Hoy la desigualdad social es más grave que nunca en nuestro país. La pandemia, se dice, los llevó a un tropiezo en la economía nacional, y es cierto, como llevó a un tropiezo en la economía de todo el mundo, porque en realidad, más allá de la pandemia, lo que tenemos es un modelo económico que nunca fue para la gente, pero que hoy está más claro que nunca. No podemos nosotros seguir escuchando discursos en contra del neoliberalismo mientras en el territorio se aplican prácticas neoliberales. La austeridad es el primer síntoma de una política neoliberal. Nada más que esa austeridad la estamos viviendo en la educación, en la investigación científica, en el desarrollo de los pueblos, en el campo, en la política alimentaria. Aquí, este lunes, se manifestaron productores agrícolas de más de 20 estados del país reclamando políticas congruentes para la producción del campo, pero más allá de eso, por la definición de una política agroalimentaria con contenido nacional, soberano, independiente, popular. En eso tenemos que sumarnos para poder todos juntos construir un México de todos, un México de iguales, un México soberano y democrático. Y eso se puede decir muy fácil, pero compañeras, compañeros, da mucho trabajo construirlo y sin embargo lo tenemos que hacer. No es admisible este nivel de austeridad en la educación, como tampoco lo es en la salud. Jóvenes, niños, adultos abandonados a su propia suerte porque el aparato, el sistema de salud pública está colapsado, porque no tiene capacidad para atender la demanda de una población que crece y cuya demanda de servicios de salud también crece. Entonces, camaradas, luchemos por la libertad de los presos políticos, pero luchemos también porque cese este clima de violencia que nos ha llevado a perder el territorio nacional. Hoy todo mundo lo sabe. Uno llega a cualquier ciudad, a cualquier pueblo, a cualquier rincón de la República Mexicana y el primer consejo de los familiares es: no transites por los caminos después de las 6 de la tarde porque son inseguros y no hay quien te proteja. Pero lo más grave es cuando eso mismo nos lo dice la autoridad, porque es una declaración de rendición, es una declaración de incapacidad, no están haciendo su trabajo. Si ellos no pueden, la tenemos que hacer en el pueblo, la tenemos que hacer nosotros, y la única manera, camaradas, es organizándonos. Libertad a todos los presos políticos. Fin de la impunidad que favorece a los criminales del pueblo. Compañeros, compañeras, bienvenidos, bienvenidas. Muchas gracias por estar aquí, como todos los años, a un 10 de junio diferente de los anteriores, por lo que hemos dicho,
Buen día, muchísimas gracias. 10 de junio. No se olvida. Es de lucha. Combativa. 10 de junio no se olvida. Es de lucha combativa. 10 de junio no se olvida. Es de lucha combativa. A continuación, daremos lectura al documento central que se ha organizado en coordinación con las organizaciones que somos miembros de la coordinación permanente. Darán lectura a él el compañero Armando de la coordinadora 1 de diciembre y las compañeras feministas Carla y Magda. Adelante, compañero. Ahorita voy a pasar yo. ¡Libertad! 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 ¡A las presas por luchar! 52 conmemoración del crimen de Estado del 10 de junio de 1971. El genocidio ocurrido en Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 contra el movimiento estudiantil y popular es un suceso que quedó marcado en la historia de México y América Latina. 3 años después, venciendo el terror instalado como política de Estado, las y los estudiantes salieron a las calles el jueves 10 de junio de 1971 a marchar en solidaridad con estudiantes de la Universidad de Nuevo León que repudiaban una ley orgánica de corte fascista y la imposición de un rector militar. Era la primera movilización masiva que se hacía después del crimen de Estado en Tlatelolco. La marcha pretendía llegar al Zócalo de la Ciudad de México. Ese día el Estado mexicano ejecutó un plan que había coordinado previamente destinado a eliminar a la disidencia y a la organización estudiantil. El Grupo de los Halcones fue creado y dirigido por el coronel Manuel Díaz Escobar y otros mandos militares y policiales. Llevaba meses operando y reprimiendo movilizaciones como la de Ayotla Textil, en donde tuvo una de sus primeras apariciones. Por más de 50 años, la lucha por la justicia y las libertades democráticas se ha llevado en los tribunales de justicia y en las calles. Seguimos exigiendo justicia por esos hechos represivos, enmarcados en una estrategia contrainsurgente, planeados y coordinados desde los altos mandos del Estado mexicano. Nuestra exigencia de justicia no se resuelve con medidas de justicia transicional, ni con las disculpas públicas a nombre del Estado y mucho menos con el impulso de leyes de memoria oficiales, mientras que en la práctica se militariza el país y se entrega a las fuerzas castrenses las funciones de la seguridad social, el control de los territorios, las fronteras y se les otorga impunidad para reprimir al pueblo mexicano. Se están aprobando leyes, decretos por los cuales se les está entregando de facto más poder que el que han tenido los militares durante toda la historia mexicana. El acceso a la justicia será real cuando sean judicializados todas las denuncias y averiguaciones previas de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, que fue ilegalmente extinta al finalizar el sexenio de Vicente Fox Quesada. En este sentido, demandamos que sean investigados los hechos y que se abran los procesos en contra de los demás responsables que resulten implicados. Para tal efecto, desde que el actual gobierno asumió el poder federal, demandamos frente al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la creación de una fiscalía especializada que se encargue de investigar y sancionar a los perpetradores de la violencia de Estado. Sin embargo, se han mantenido los pactos de impunidad de los sexenios anteriores. En cuanto al castigo a los miembros del Estado mexicano responsables de la matanza en San Cosme el 10 de junio de 1971, demandamos a la Fiscalía General de la República promover los recursos legales procedentes para que se clasifique como genocidio y se reabra el caso en contra de los perpetradores que aún continúen con vida, especialmente contra los integrantes del grupo paramilitar Los Halcones, y a través de ello se establezca post-mortem la responsabilidad penal de Luis Echeverría y coacusados. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben y es el Estado mexicano
el responsable de garantizar pleno acceso a la justicia, en este y todos los casos que se han sumado a la larga lista de agravios contra el pueblo de México. El gobierno federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien en diversas ocasiones ha afirmado que no iba a reprimir al pueblo y al movimiento social, repite las prácticas de sus predecesores, a las que se suma el linchamiento mediático y la criminalización. La militarización de la vida pública y la participación del ejército en actividades de seguridad interior limita y pone en riesgo las garantías individuales, tomando espacio en hospitales, en la construcción del mal llamado Tren Maya y en otros proyectos, los cuales han decretado como obras de seguridad nacional y que no son más que megaproyectos que continúan con la devastación ambiental y que oculta que la finalidad es militarizar para impedir cualquier tipo de protesta ante despojos y ecocidios, y la más recientemente injerencia de los militares en la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. México se encamina a un estado de excepción permanente. Particularmente en la Ciudad de México se reactivó a los cuerpos de granaderos e incluso se militariza el metro para ocultar la incapacidad y corrupción presente en la desatención de este deteriorado servicio de transporte. Denunciamos el uso del ejército en la preparatoria 2 de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo en un operativo sorpresa, lo cual es una muestra más de la creciente militarización del país, así como las denuncias de espionaje por parte del Ejército Federal por medio del software Pegasus a periodistas, defensores de derechos humanos, ambientalistas y a organizaciones sociales y políticas. Alarmados, vemos en todo el país el aumento de la represión, instrumentando demandas penales, agresiones y criminalizando a trabajadores, mujeres, periodistas, jóvenes, defensores de derechos humanos y del territorio, ambientalistas y pueblos indígenas. Se encarcela y hostiga para ocultar la creciente inconformidad a las justas demandas. Cuando esto no es suficiente para acallar las voces de rebeldía, se les ataca de forma directa por medio de las fuerzas militares, paramilitares y del crimen organizado. Actualmente ya nos coloca como el tercer lugar más peligroso para defensores de derechos humanos y activistas con altos índices de inseguridad. Muestra de ello es el intento de liquidación de Notimex y con ello la cancelación del histórico derecho de huelga. Notimex ha mantenido 1.200 días de huelga, tiempo en el que han resistido todo tipo de agresiones oficiales y que ante la impotencia presidencial de no haber podido doblegar a un sindicato conformado mayoritariamente por mujeres, se intenta un escarmiento ejemplar que muestre que no se tolerará ninguna protesta organizada. Denunciamos la continuidad del ataque a la educación pública y gratuidad en todos los niveles, con una continuidad de la política privatizadora del actual gobierno, plasmado en la Ley General de Educación Superior. En algunas universidades se ha cuestionado el autoritarismo, la antidemocracia y la corrupción que impera en dichas instituciones, con rectores impuestos por dedazo y donde el presupuesto y los planes educativos son manejados por una cúpula que responde a los intereses de los sectores privados. Denunciamos la falacia de los apoyos bienestar y las becas Benito Juárez, que individualizan la solución de problemas estructurales y que no permiten una cobertura real. Además, invisibilizar el trato discriminatorio y parcial a través de la educación en línea. Exigimos el acceso irrestricto a la educación superior y el cese de cuotas para todos los niveles. Que existan las condiciones mínimas para hablar de una educación realmente gratuita que garantice tanto el acceso como la permanencia de los estudiantes con internet y equipo de cómputo y servicio gratuito de transporte para estudiantes, como condiciones necesarias para una educación integral y crítica. Nos pronunciamos por una educación pública y democratizar las universidades. Abajo las juntas de gobierno, señalando especialmente aquellos sectores que han sido más golpeados, como el caso de las normales rurales, que se han mantenido bajo ataque. Exigimos un alto a la criminalización y la represión de las organizaciones estudiantiles, docentes y sindicales. No puede haber educación realmente pública y gratuita sin condiciones laborales dignas
para los trabajadores y docentes que componen el sector educativo. Denunciamos las formas de subcontratación y precarización en las escuelas. Exigimos salarios dignos y estabilidad laboral. Aumento al presupuesto en educación y cultura para que sea un derecho garantizado para los sectores populares. La militarización del país también trajo un aumento en la violencia hacia las mujeres y la comunidad LGBT. Desde hace ya varios años que los feminicidios y crímenes de odio han ido en aumento. Estos se han desarrollado en un contexto de precarización y violencia hacia esos sectores que los deja en una condición de vulnerabilidad, a lo que se suma la militarización que aumentó el feminicidio un 800%. Actualmente hay registro de entre 10 y 11 mujeres asesinadas cada día. Un porcentaje menor es catalogado como feminicidio y en este último rubro la impunidad ronda el 95%. Mientras la jefa de gobierno de la Ciudad de México discursivamente sostiene que es tiempo de las mujeres para autopromocionarse, obviamente la realidad es que viven millones de mujeres que ocupan los trabajos más precarizados, representando el 70%. También la violencia de la cual son cómplices las instituciones que revictimizan y son parte activa en imponer trabas para la resolución de casos de desaparición y feminicidio. Aunque ha habido avances en las legislaciones en las que se ha aprobado el matrimonio igualitario y leyes de identidad de género, estas son letras muertas ante la realidad de la comunidad LGBT. En el caso de los crímenes de odio, estos tampoco son visibilizados, aunque hay registro de que entre 2019 y 2022 al menos fueron 305 crímenes, siendo las mujeres trans y los hombres homosexuales los más afectados. Hoy las movilizaciones convocadas desde la memoria y demandas populares son nutridas por la juventud mexicana, que nacida en la tempestad se aferra a construir un mejor mundo para todos y para las generaciones futuras. A pesar de que el actual gobierno mantiene políticas de empobrecimiento, criminalización y represión hacia los jóvenes, no existen alternativas reales de empleo para la juventud. La implementación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha implicado la precarización de miles de jóvenes que, aunque realizan labores de trabajadores de base, se les mantiene como becarios con apoyos raquíticos que equiparan un salario mínimo bajo el pretexto de que se les capacita para el empleo. Experiencia laboral que no se le es reconocida y reproduce formas de subcontratación. En los espacios laborales oficiales se vive el chantaje, el uso ilegal de recursos públicos para que se mantenga el clientelismo, nepotismo y corporativismo hacia el partido gobernante, como en los faros, pilares, la Secretaría de Cultura, el IEMS, las BBJ y la UACM, donde se vive la inestabilidad laboral, contrataciones por mes o por año, bajo salarios a los que se suma el hostigamiento y los despidos a aquellos sectores que han denunciado estas prácticas de contratación del gobierno. Denunciamos el papel cómplice y de renuncia a los principios básicos de defensa de los derechos humanos que el gobierno mexicano realizó con la entrega y deportación ilegal del compatriota Julio César Macías López, César Montes, arrestado en octubre de 2020. Frente a la denuncia de su ilegal entrega a autoridades guatemaltecas, el gobierno federal busca limpiarse las manos con un supuesto trámite de indulto y asilo. Ante la hipocresía y la complicidad criminal, exigimos la inmediata e incondicional libertad de Julio César Macías Montes, participante en el movimiento estudiantil de 1968. Asimismo, exigimos un alto a la persecución de nuestras compañeras Carla y Magda, quienes estuvieron más de 10 meses en prisión por delitos fabricados y ahora enfrentan la persecución política por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, institución que nunca ha servido para el pueblo y para las víctimas, y que calla frente a la militarización, los asesinatos y las apariciones perpetradas por miembros de la Marina y otros cuerpos policiales y militares. Con Carla y Magda se busca hacer un escarmiento ejemplar para callar al movimiento de las mujeres que han logrado en múltiples ocasiones, con mucha rabia y dignidad, hacer visible la violencia feminicida que corroe este país.
La toma de la CNDH fue un momento histórico que logró mostrar a López Obrador como el personaje autoritario y machista que es, y a Claudia Sheinbaum como cómplice represora y autoritaria. Ahora la CNDH busca castigar a dos jóvenes para cubrir su imagen. A nuestras compañeras Carla y Magda les decimos, no están solas. Exigimos su libertad plena. Exigimos la destitución del secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, funcionario implicado en la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas rurales de Ayotzinapa. Hacemos un llamado a la organización popular en el Estado de México que ante las elecciones recientes las candidaturas no presentaron propuesta alguna que avance ante los problemas. Hacemos un llamado a la organización popular en el Estado de México para que puedan hacer frente a un próximo tarifazo que afecte a la economía de los mexicanos. También nos solidarizamos con el pueblo francés que está en pie de lucha, luego de que en enero Macron intentara imponer la reforma de las pensiones, que pretende aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años. Las y los trabajadores en Francia respondieron con múltiples manifestaciones y una huelga general que se torna cada vez con más fuerza. En marzo, el gobierno utilizó el artículo 49.3 de la Constitución para imponer la aprobación del decreto de ley llamado cínicamente a 100 días de reconciliación, a lo que la clase trabajadora y los sectores populares respondieron manteniendo la huelga y con cacerolazos, manifestaciones, cortes de luz. Estos se suman las huelgas por aumento salarial, dada la inflación que ha impactado los bolsillos de las familias trabajadoras y sectores populares. Lo que pasa hoy en Francia muestra el camino para enfrentar los ataques hacia la clase trabajadora y sectores populares. Por la memoria de los caídos, para enarbolar las demandas y exigencias actuales, nos hemos coordinado permanentemente organizaciones estudiantiles, populares, políticas, sindicales, para hacer frente a las políticas de devastación y militarización, porque es tiempo de justicia social y solo organizando el poder popular lograremos alcanzar las libertades democráticas que nos permitan tener una vida plena y ser felices. Por todo eso, desde la coordinación permanente, la cual está integrada por el Comité 68 Pro Libertades Democráticas, el Sindicato Mexicano de Electricistas, la Nueva Central de Trabajadores, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Movimiento de las y los Trabajadores Socialistas, el Movimiento Popular Independiente, la Agrupación Juvenil Anticapitalista, Pani Rosas, Coordinadora Internacional de Solidaridad por la Libertad de los Presos Políticos Revolucionarios del Mundo, Rosas Rojas, Grupo Tiempos Modernos, Sindicato de Estudiantes Libres y Combativos, Acción Revolucionaria, Juventud Revolucionaria, Encuentro Nacional por la Unidad del Pueblo Mexicano, Nuevo País, Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, Coordinadora 1 de diciembre, Federación de Jóvenes Comunistas, Coordinadora Estudiantil Politécnica 1987, Frente Estudiantil Independiente del Valle de México, Frente de la Juventud Comunista, Grupo de Acción Revolucionaria, Juventud Revolucionaria, Preparatoria Popular Tacuba, Unión de la Juventud de Juventudes Comunistas de México, Libres Ya, Comisión por Carla y Magda, Comité de Lucha Estudiantil de Upixa, Casa de Estudiantes, Radio Zapote, estudiantes y profesores de la ENA, Batucada Combativa, exigimos alto a la violencia contra las mujeres y las disidencias sexogenéricas, libertad a las presas y presos políticos, libertad incondicional para Carla y Magda, alto al hostigamiento, persecución, encarcelamiento y los asesinatos de defensores de derechos humanos, defensores de la tierra y el territorio, periodistas, activistas y madres buscadoras, alto a la guerra contra las comunidades zapatistas, alto a la represión contra los normales rurales, alto a la criminalización y precarización de la juventud, alto a los juvenicidios, educación pública gratuita para todos, condiciones laborales dignas para las
y los profesores. Alto a la militarización del país, ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ni perdón, ni olvido, castigo a los asesinos. Ahora damos la palabra a las compañeras del Consejo Nacional Indígena. Todas y todos. Como parte del Congreso Nacional Indígena, del Consejo Indígena del Gobierno e integrantes del Comité Promotor de la movilización nacional e internacional que se llevó a cabo este jueves 8 de junio en México y en el mundo, en el marco de la acción global para exigir un alto total a la guerra en contra de los pueblos zapatistas, queremos señalar lo siguiente. Primero, que condenamos la impunidad gubernamental, pues a 52 años del crimen de Estado, mejor conocido como el halconazo, no hay verdad y no hay justicia. Los responsables de estos actos de barbaridad cometidos en contra de un movimiento estudiantil que, como en 1968, exigía algo muy simple: libertades democráticas, encontró como respuesta a sus demandas el asesinato ordenado de las esferas gubernamentales y ejecutado por grupos paramilitares o militares encubiertos. Hoy, desde los pueblos originarios y comunidades indígenas, refrendamos nuestro compromiso con las causas más justas de nuestro pueblo y exigimos al gobierno de la Cuarta Transformación cumplan ya con la verdad y justicia que demanda nuestro pueblo. Segundo, así como hace 52 años, el 10 de junio operaron grupos paramilitares, hoy también venimos a denunciar que grupos paramilitares como la Organización Regional de Cafeticultores de Ocosingo-Orcao, el pasado 22 de mayo llevaron a cabo un ataque paramilitar en contra de la comunidad de Moisés Gandhi, base de apoyo del EZLN, resultando un compañero zapatista, Jorge López Santís, gravemente herido. Todo esto como parte de una guerra contrainsurgente que enfrentan los pueblos y comunidades zapatistas desde su levantamiento en 1994. A casi 30 años de levantamiento zapatista, alertamos no solamente de la militarización en territorio zapatista, los ataques constantes de grupos paramilitares, el crecimiento del crimen organizado y la impunidad institucional con la que operan. Y si esto no fuera poco, desde las políticas de gobierno de la Cuarta Transformación se impone una política de despojo de tierra y el territorio en contra de los pueblos originarios que pretende acabar con la organización y autonomía de nuestros pueblos. Por todo ello, alertamos que en Chiapas se vislumbra un escenario de guerra civil, por lo que desde esta tribuna y ante su silencio cómplice e indiferencia gubernamental que opera desde la Secretaría de Gobernación, hacemos responsables a Andrés Manuel López Obrador de lo que pudiera llegar a pasar en Chiapas en los próximos días y exigimos: 1. Que se garantice la salud del compañero Jorge y que se le brinde toda la atención necesaria y por el tiempo que se requiera. 2. Que se detenga el ataque armado contra la comunidad Moisés Gandhi y sea respetado su territorio autónomo. 3. Que sean castigados los autores materiales e intelectuales de estos ataques paramilitares. 4. Que sean desmantelados los grupos armados mediante los cuales se mantiene activa y creciente la guerra contra las comunidades zapatistas. Y por último, también exigimos la libertad inmediata de Manuel Gómez, base de apoyo del EZLN, de cuyo injusto encarcelamiento no nos olvidamos. ¡10 de junio!
10 de junio del 2023. Gracias. ¡Queremos escuelas! ¡Queremos trabajo! ¡Queremos hospitales! ¡No queremos militares! Queremos escuelas, queremos trabajo, queremos hospitales, no queremos militares. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Chiapas, Chiapas no es cuartel, fuera ejército de él. Ahora daremos la palabra a compañeras de la FEXUM. Les recordamos a todas las organizaciones darle prioridad a acelerar el tiempo porque ya somos muy pocos aquí en la plancha y deseamos que todas las organizaciones y todas las voces puedan ser escuchadas. Adelante, compañeros. El que no conoce su historia está destinado a repetirla. Reciban un cordial saludo por parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Hoy, 10 de junio, se conmemora un año más de lo ocurrido, de los hechos del masacre del jueves por compañeros, por grupo llamado Halcones, el cual disparó a compañeros que apoyaban a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Pues bien, compañeros, es el mismo del 2 de octubre, el cual hizo lo mismo de la represión del 10 de junio. ¿Quién es ese, compañeros? Es Luis Echeverría. Es el mismo, compañeros, el mismo que hizo represión el 10 de junio. Como normalistas rurales, damos el total apoyo a esta marcha, ya que como normales nos han reprimido, no nos dan respuestas, nos han atacado. Tenemos necesidades en nuestras escuelas, sin embargo, el gobierno se ha hecho de oído sordo, no nos ha escuchado. Es por eso que el día de hoy estamos aquí exigiendo por nuestros derechos como estudiantes, porque al ser hijos de campesinos tenemos necesidades, compañeros. Es por eso que no nos vamos a callar, que no nos vamos a rendir, que sepa el gobierno que no estamos solos, que seguiremos en la lucha, que ya no nos dejaremos más que nos pisoteen. Hasta la victoria siempre. ¡Hasta la victoria siempre! Daremos ahora lectura al comunicado que se construyó desde el eje estudiantil. Adelante, compañeros. A 52 años del halconazo, estudiantes de diversas facultades seguimos exigiendo justicia para las víctimas, pero también juicio y castigo para los responsables materiales e intelectuales. Asambleas, movilizaciones y paro de actividades son la manifestación visible del descontento generalizado que actualmente en las escuelas tenemos. Sabemos que hoy, como en el pasado, gobierno y universidad no representan las aspiraciones democráticas y responden las necesidades más sentidas de la sociedad mexicana. Ante ello, expresamos que nos preocupa el peligroso avance de la iniciativa privada en el campo educativo, la cual se refleja en la cargada contra el normalismo rural, la estigmatización del magisterio democrático y la aprobación de las leyes antipopulares y lascivas como la Ley General Superior aprobada en 2021, recuperada por el anteproyecto de ley de 2016, elaborado durante el Peñato, todo bajo el aval del gobierno federal. En la UNAM no escapamos de este panorama. Mucho se perdió y mucho se revirtió en materia de organización y prácticas democráticas en la vida universitaria desde antes y después de la contingencia sanitaria. Tenemos claro que es una tarea pendiente democratizar las universidades. Denunciamos que el próximo semestre intentarán de nueva cuenta imponernos desde arriba un rector que no responde a los intereses de los estudiantes, docentes y trabajadores, reiterando el talante autoritariedad del gobierno de la UNAM, presente y encargado de las prácticas y mecanismos viciados en toda la estructura. El día de hoy no venimos a pedir nada,
pues el peticionismo y la buena fe a las autoridades universitarias y el gobierno nunca nos han traído soluciones. Tenemos presente que la única manera de lograrlo es seguir empujando la construcción de una verdadera democracia en las universidades, una democracia encarnada a raíz de la organización y el trabajo cotidiano de las comunidades educativas, y no reducida al ejercicio procedimental de la democracia liberal que impera en la vida de las instituciones educativas. Es de lucha y tomando las calles como podemos ejercer presión y visibilizar la falta de condiciones de acceso, permanencia y egreso que siguen imperando para miles de estudiantes. Urge paliar las consecuencias de la crisis climática y económica, la inflación de los efectos de pospandemia. Ello implica dar una prioridad a la exigencia de incremento presupuestal para la educación de al menos 8% del PIB nacional, becas universales y un monto suficiente, comedores subsidiados y transporte seguro y gratuito. Sabemos que todo esto no será posible si en primer lugar no tenemos clara la ruta para cuestionar y presionar por un viraje en el ejercicio presupuestal. Por ello hacemos un llamado a las organizaciones desde nuestras escuelas y facultades para reconstruir un movimiento estudiantil independiente de todos los partidos del régimen y de las autoridades universitarias. Una voluntad colectiva que con su fuerza, pericia y organización arranque victorias en la universidad y más allá de ella. Tenemos muy presente que el reto es grande, puesto que el autoritarismo y la represión continúan y se han profundizado dentro de nuestras escuelas. Los funcionarios y directivos en las escuelas han emprendido campañas de estigmatización y criminalización en contra de los estudiantes que se organizan. En los últimos meses hemos visto sucesos como la intromisión de fuerzas policiales en la FES Cuautitlán, presencia de vehículos de Guardia Nacional rodeando la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y el paradero del Pumabús en CEU a modo de intimidación. Los actos de intimidación de parte de los elementos de seguridad UNAM y policías en contra de las baristas de la Facultad de Artes y Diseño, compañeros golpeados, amenazados, uno de ellos fotografiados con los pantalones abajo, heridos de gravedad en las instalaciones de la Facultad de Psicología de la ciudad universitaria y detención arbitraria de uno de los estudiantes menores de edad de Prepa 3, entregado por los miembros de Vigilancia UNAM en las inmediaciones de la UNAM a una unidad de la Policía Preventiva de la Ciudad de México durante la manifestación en apoyo a la paz. Asimismo, los intentos de saboteo y amenazas de funcionarios durante las actividades político-culturales de la jornada organizada por los estudiantes de Suayet en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. A lo anterior, sumamos que a la fecha las autoridades continúan solapando grupos de choque, tanto a los porros que amedrentan a los estudiantes a las afueras de las escuelas, especialmente en CCH y prepas, y que recientemente dejó el saldo de una compañera asesinada en el plantel 2 del Colegio de Bachilleres, pero también infiltrando grupos de choque que al interior de los movimientos pretenden desarticularlo y contener el descontento dentro de las escuelas. Asimismo, también denunciamos que, como en otros sexenios, las fuerzas castrenses con o sin mando civil son el cuerpo que reprime y asesina a luchadores sociales, a pesar de que el gobierno insiste que el ejército es pueblo armado, además de que han sido una traba importante para el esclarecimiento del caso de Ayotzinapa. Y por si no fuera poco, vemos cada vez mayor injerencia de los militares en la vida civil, obteniendo un número de 5 años. La gestión de más de 300 programas de infraestructura, el control de aeropuertos y vías de comunicación y recientemente injerencia sobre las líneas de investigación estratégicas para el país. Para el 2022, mientras que la educación recibía un aumento del 4.2%, la Guardia Nacional recibió un aumento del 70%. Para el 2023, la Sedena recibiría 111.900 millones, lo que representa 7.800 millones más que en 2022, y la Guardia Nacional recibiría 34.500 millones, un aumento de 4.700 millones de pesos más que el año pasado. Por ello, desde algunas asambleas hemos retomado la consigna: dinero para la educación, no para la militarización, alta la militarización. Finalmente, pero no menos importante, nos solidarizamos con otros procesos de lucha de otros sectores y entidades educativas. Saludamos y exigimos solución para la huelga del Instituto de Educación Media
Media Superior IEMS, saludamos la lucha que los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, UDG, y la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo están llevando adelante, y también desde acá saludamos la importante lucha de las y los docentes de la UNAM en contra del contrato colectivo de trabajo de la PAUNAM, que buscan condiciones laborales dignas para las y los docentes. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. Graue Echeverría, la misma porquería. Graue Echeverría, la misma porquería. Ahora damos la palabra a un compañero de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, un compañero del Magisterio de la sección 10. Adelante, compañero. Buenas tardes, compañeros. Reciban un saludo solidario de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. La CENTE, como otros contingentes, nos sumamos a esta exigencia de justicia, ya que desde el 68, el 71, en Nochistlán, en Ayotzinapa, en muchos lugares hasta la fecha, se mantiene la represión, la violencia, y no hay justicia, compañeros. Es así que en el caso nuestro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, queremos hacer la denuncia de que este nuevo gobierno de la 4T mantiene la misma política que mantuvo el gobierno anterior. Hay compañeros nuestros cesados que todavía no han sido incorporados. Hay compañeros a los que no se les ha pagado desde hace varios meses. Hay compañeros a quienes no se les respeta la cuestión laboral en Michoacán, en Guerrero, en Chiapas. Hay hoy un ataque de esta 4T hacia la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación. Decía yo que queremos hacer una denuncia en contra del apoyo que esta 4T ha dado a los charros del CENTE. Aunque este gobierno decía que se iban a democratizar los sindicatos, tiene un acuerdo con estos charros del CENTE que han mantenido el control del sindicato de maestros desde hace varios años. No importa que esté el PRI, el PAN, el PRD o hoy Morena, la CENTE ha tenido que seguir luchando por la solución a sus demandas. Este gobierno ha implementado con los charros del CENTE un apoyo muy importante para que ellos puedan mantener el control de los trabajadores de la educación. Si bien en algunos estados hemos logrado mantener esta representación y luchamos por conseguir en otros estados el presupuesto que tiene este sindicato, el reglamento que han hecho a modo para ellos mantener el control, ha impedido el avance en esta democratización. Los objetivos de la CENTE son tres principalmente: la democratización del país, la democratización de la educación y la democratización de los sindicatos, y en este caso de nuestro sindicato. Aquí en la Ciudad de México se va a llevar a cabo la elección de representantes de la sección 9ª, que agrupa compañeros de preescolar, de todas las escuelas de preescolar, primaria y educación especial. De la sección 10, que son los profesores de secundaria, de bachillerato y de educación física. De los compañeros de la sección 11, que son todos los trabajadores manuales, administrativos, que nos apoyan en todas las escuelas de la Ciudad de México, y de la sección 60 del Politécnico. Ya se ganó una lucha, dimos una lucha en Chiapas y se ganó la representación. Dimos una lucha en Oaxaca y los compañeros también ganaron su representación. Los estados de Guerrero y de Michoacán mantienen la lucha con la CENTE. Hoy hemos visto que aquí en la Ciudad de México los chavos acuden a las escuelas
llevando pantallas, llevando aparatos domésticos, haciendo rifas en las escuelas para supuestamente ganar el voto de los compañeros. Hacen comilonas con los secretarios, invitándolos a que se sumen a esta. Sin embargo, confiamos en que nuestras bases, nuestros maestros, que saben que estos charros del sindicato, que este 1 de mayo y este 15 de mayo se reunieron con el presidente, quien avaló este control de ellos, pues es una lucha con la que tenemos que dar. Entonces, ellos saben que la reforma educativa continúa de alguna manera, que la reforma del ISSSTE, que eliminó las jubilaciones, sigue igual. Es entonces que nuestros compañeros saben que los charros nunca han luchado por ellos, sino al contrario, han estado con el gobierno en turno. Entonces decimos, gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. También decimos, gobierne quien gobierne, la justicia se defiende. El pueblo unido jamás será vencido. Unido jamás será vencido. Compañeros, miren, teníamos una propuesta del compañero Pedro Hernández, de una poesía de Leopoldo Ayala. Solamente les voy a decir cuál es, porque si no me voy a tardar mucho. Se llama 10 de Corpus. Le recomendamos que la lean porque ahorita sería un poco más alargado, ¿no? Gracias. Gracias, compañero Pedro. Damos la bienvenida al compañero Manuel del Movimiento de Liberación Nacional. Hola, buena tarde. Pues esperamos que el calor todavía nos deje aguantar un poco. Yo soy Manuel Hernández del Movimiento de Liberación Nacional y de Nuevo País. Y bueno, saludamos a todas las personas, organizaciones, a la propia coordinación y colectivos que el día de hoy nos congregamos en esta plaza pública para manifestarnos en contra del genocidio y la impunidad del llamado halconazo o matanza de Jueves de Corpus el 10 de junio de 1971, hace ya 52 años. En el periodo en que sucedió esto fue un periodo llamado de Guerra Sucia, que desde los 60 el ejército mexicano, en contubernia con la injerencia estadounidense, específicamente de la CIA, usó paramilitares con toda la fuerza y represión para extinguir cualquier atisbo de emancipación social y de liberación nacional. El régimen, encabezado en ese entonces por Luis Echeverría, veía como una amenaza al movimiento social, entre ellos a los estudiantes, como ya comentaron, organizados que marchaban en contra de la disolución de la autonomía de la Universidad de Nuevo León y exigían, entre otras demandas, representación paritaria en los órganos de gobierno, aumento del 12% del PIB en educación, disolución de los grupos porriles y libertad a todos los presos políticos. Estas demandas son demandas que hoy siguen vigentes en las universidades. Dicha inercia del régimen se ve hasta la actualidad. El Estado mexicano, gobierno y los grandes capitales juntos, no hay una disociación. Realizan acciones de contrainsurgencia para erradicar cualquier organización popular, cualquier movimiento reivindicador de la Revolución Mexicana, de esta Revolución Mexicana en su raigambre popular de Magón, Zapata y Villa, y del pueblo mexicano que se organice por la disputa del país desde la ciudad, el campo, la sierra, en sindicatos, en organizaciones estudiantiles y en organizaciones urbano-populares. Recordemos tan solo el movimiento ferrocarrilero de 1958, el movimiento médico en 1964, el propio movimiento estudiantil de 1968, así como la guerrilla, movimientos liderados por Genaro Vázquez Rojas y Lucio Cabaña en la década de los 60s y de los 70s. En este panorama nos encontramos actualmente. Como ya se ha comentado también, el gobierno de la 4T es un gobierno de continuidad de este régimen dictatorial. A casi ya 5 años no hay lugar a ambigüedades. Quien todavía dude no solamente es alguien ingenuo. Y para muestra la guerra contra el pueblo que se está gestando en Chiapas, como ya comentó la compañera zapatista.
No podemos darle potestad de todo al cacique y sus acólitos, que por cierto, rumbo a 2024 entrarán en una guerra fratricida por las migajas del gobierno. El movimiento social debe seguir un programa político en defensa y rescate de la nación, no a la militarización, construir poder popular, no a la partidocracia, deben de ser nuestras consignas. Asumamos estas discusiones de matices, de identidad ideológicas y políticas y avancemos en construir un referente político nacional, una constituyente ciudadana y popular donde participemos estudiantes, trabajadores, campesinos, indígenas, movimiento de mujeres y de la diversidad sexual, organizaciones urbano-populares, sindicatos, entre otros. También les hacemos un llamado a construir lazos en toda la región indoamericana. Nosotros nos asumimos también como mesoamericanos, desde el sur de Estados Unidos hasta Nicaragua. Y en ese sentido hacemos una fraternal invitación al Congreso de Movimientos Sociales de Nuestra América, el cual se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de junio en Tegucigalpa, Honduras. Nuestros tiempos no son los tiempos del régimen dictatorial. Nuestra lucha es por la liberación nacional del yugo neocolonial que hasta nuestros días opera. Ni perdón ni olvido, con el pueblo hasta la victoria. Muchas gracias. Bien, duro. Gracias, compañero. Damos la bienvenida a las compañeras Olga y Magali de Rosas Rojas. Sí. Pronunciamiento a un año del feminicidio de nuestra compañera Jessie Guzmán. El 21 de mayo de 2022, Jessie Guzmán, nuestra querida compañera de militancia y de vida, fue víctima de feminicidio. Ella era militante del Grupo Acción Revolucionaria, luchando hombro a hombro con ella durante años, compartiendo convicciones y sueños por construir un mundo más justo. Hace un año, una hija, madre, hermana y amiga fue mujer fuerte y amorosa. Perdón. Hace un año, una hija, madre, hermana, tía, amiga, mujer fuerte y amorosa, le fueron arrebatados todos sus sueños y planes, todos por un feminicida, el cual vamos a dejar que no quede impune. Durante este año ha sido un largo proceso, tras un alertamiento que hicimos a la Fiscalía de Feminicidios de la Ciudad de México y un periodo de investigación por parte de la misma, se logró desmentir la versión inicial en el caso declarada por Víctor N., entonces su pareja sentimental, quien señaló que Jessie se suicidó. La Fiscalía de Feminicidios logró que se investigue como un feminicidio y con ello vincular a proceso a Víctor N. como su feminicida. Insistimos desde entonces y lo seguiremos insistiendo, Jessie Guzmán no se suicidó. A Jessie le arrebataron la vida y fue feminicidio. En México, diariamente, 12 mujeres son asesinadas y cada una de ellas se acrecienta la herida y el dolor para las familias. En un sistema de justicia con enormes deficiencias que hacen cansada la búsqueda de justicia para las familias, haciendo de un proceso años. Son innumerables los casos de feminicidio, muchos de estos clasificados como suicidios, dichos por los propios feminicidas que en muchos casos han sido parejas de estas mujeres asesinadas. Pero aunque los asesinos traten de evadir la justicia, los cuerpos de todas ellas hablan de la violencia que vivieron y de todas las demás mujeres hablaremos y gritaremos lo que sea necesario para que cada una de las mujeres asesinadas obtenga verdad y justicia. En el sistema de justicia mexicano, lleno de misoginia, el tiempo sirve para medir cuánta violencia se reparte entre nosotras y los números terminan pesando más que los nombres e historias de vida.
Ante esto, lucharemos porque no nos arrebaten a otra mujer más por convertirla en solo una cifra más. Ni Jessie ni ninguna otra mujer asesinada representará jamás solo un número. La impunidad es sistemática para el sistema de justicia misógino. Por eso es que no podemos dejar de hacer presión y de insistir que al Poder Judicial de la Ciudad de México para que no libere al feminicida de Jessie y sea condenado por su crimen. Casos como el de Leslie, como el de Mariana Lima, Fernanda Sánchez, Laura Elizabeth, Verónica Monroy y Edna Reyes, Cintia Natalí, entre otras, una lista interminable, dan cuenta de lo común que es la evasión de la justicia, argumentando un suicidio para encubrir un feminicidio, sumando a la victimización mediática y por parte de las autoridades judiciales, al culpar a las mujeres de la violencia que sufrieron y no a sus agresores, muchos de ellos sus parejas en ese momento. El sistema de justicia patriarcal apuesta al olvido, a que con el paso del tiempo, el desgaste y la desesperanza hagan que las familias cedan sus reclamos. Hacemos un reconocimiento al esfuerzo que ha hecho y hace la familia de Jessie y tantas otras. Ahora estas familias hacen parte de su vida diaria participar en los procesos judiciales y en estos largos trámites para el proceso de búsqueda de justicia, pero que también encuentran en el camino a otras madres, hermanas, amigas que hacen el proceso más ligero con la compañía y apoyo. A todas ellas un reconocimiento por su fortaleza. También agradecemos a todas, todos y quienes nos han acompañado y acompañado a la familia de Jessie y a nuestra organización a ayudar difundiendo el caso, por ser parte de los mítines y marchas para exigir justicia por ella y por todas las hermanas asesinadas, así como por las palabras de apoyo que nos han hecho llegar a cada uno de estos espacios. Sin duda, el hecho de formar redes de apoyo es significativo para el fuerte proceso que significa la búsqueda de justicia en este país asesino. Gracias a la presión política y social, también es que hemos conseguido avances en su caso. Hacemos una extensiva invitación a seguir difundiendo el caso de Jessica Guzmán y el caso de tantas otras compañeras que el sistema de justicia mexicano se empeña en hacerlos pasar solo como un número. Seguimos pendientes también de todas las movilizaciones sociales en las que no dudaremos en acompañar. No descansaremos hasta obtener verdad y justicia para Jessie, para todos los estudiantes desaparecidos y para todas las familias víctimas de la injusticia y de el México asesino. Por verdad, memoria y justicia para Jessie y para los estudiantes. No fue suicidio, fue feminicidio. Justicia para todas, todes. Justicia. Justicia. Ni una asesinada más, ni una más, ni una más, ni una asesinada más. Damos la palabra a los compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, al compañero Ulises. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros. Reciban un saludo fraternal y combativo de la digna resistencia electricista, de los 16.599 compañeros que nos quedamos a resistir a ese estadio neoliberal y hoy seguimos insistiendo por regresar a un sector eléctrico estratégico nacional. Hoy también, de nuestra nueva central de trabajadores de la Confederación, abrazamos las luchas por la memoria, por la verdad y por la justicia. Es cierto que en este mismo gobierno no se han solucionado las cosas. Hay deudas históricas y no se han solucionado. En el caso del Mexicano de Electricistas, seguimos insistiendo, porque en lo legal ganamos, porque en lo jurídico y en lo político hemos ganado. Hoy denunciamos, porque a partir de la misma presidencia de la República, funcionarios que hoy tienen ese cargo
piensan que siguen siendo activistas y generando disidencias en contra del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y decimos claro, su nombre es Jesús Ramírez, vocero de la República. Y esto no ha cambiado, compañeros, porque es cierto que en toda esta andar por parte del SME, junto con otras organizaciones que aquí vemos, que nos han tendido la mano, que han estado codo a codo con nosotros y lo agradecemos, y que también nosotros hemos estado. Y hoy decimos, en esta parte de la construcción, tiene que venir desde abajo. A un año, 3 meses del término de este mismo gobierno, hay deudas históricas. Los mismos asesinos no están en la cárcel. Algunos ya murieron. ¿Y a dónde está la justicia que se nos fue arrebatada? Y hoy estamos aquí, como hace un año, y los años anteriores, exigiendo justicia. Bien lo comentaba nuestro compañero Félix. No son iguales las condiciones del año pasado. Sufrimos una pandemia y hoy también vivimos las consecuencias de este mismo capitalismo, donde los trabajadores no contamos con ese trabajo digno, no contamos con el trabajo decente, no contamos con garantías que hoy, a partir del 19 de mayo del 2019, bajo una reforma de la Ley Federal del Trabajo promulgada por el señor presidente, mencionaba que las cosas iban a cambiar, que los trabajadores bajo el voto libre y directo podían elegir a sus mismas dirigencias y otras cosas por decir. Pero en la realidad, la misma reforma laboral es una reforma a modo, es una reforma patronal. Y hoy vemos cómo hace unos días se aprueba en el diario oficial de la Federación, más bien se da a conocer como los lineamientos que están por el home office. Pero esto también lo decimos, es una violación a los derechos de los trabajadores. No tenemos condiciones necesarias. Por eso es necesaria la unidad entre todas y todos. Por la verdad, por la memoria y la justicia, compañeros, no olvidamos. Por nuestros compañeros, nuestros jóvenes caídos, decimos, por ellos la lucha, por ellos no nos callarán. Viva, viva el movimiento social, viva nuestras luchas y nuestras demandas justas y legítimas. Compañeras y compañeros, muchas gracias por su atención. 10 de junio es de lucha. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. 10 de junio no se olvida, es de lucha combativa. Gracias por su atención. Gracias, compañeros. Le damos la palabra a las compañeras de la comunidad Triqui. Van a hablar ahorita las mujeres de Triqui. ¿Pero quiénes son las del MULT o las del Multi? No sé. Hoy, 10 de junio del 2023, se conmemora 52 años de la matanza de estudiantes por parte del Estado en el año de 1971, conocido como el Halconazo o Jueves de Corpus. Después de aquel año, no ha cambiado absolutamente nada. El gobierno de México, a través de las Fuerzas Armadas, sigue encarcelando, matando, desapareciendo a quienes no coincidimos con su política neoliberal. Nosotros, las mujeres desplazadas de San Juan Copala, fuimos desplazados por grupos paramilitares del año 2010, septiembre de 2010. 2 comunidades en ese año, como San Miguel Copala en febrero de 2010. Y recientemente otra comunidad del 2020 fue desplazada a la comunidad Tierra Blanca Copala. Hemos estado sufriendo por los grupos paramilitares del MUL. Ellos son aliados con el gobierno y nos han
hostigado, nos han hecho de diferentes maneras para no poder retornar a nuestra comunidad de origen. El 2010 también fue emboscada la caravana de ayuda comunitaria donde iba la compañera activista, defensora del territorio, de la tierra del territorio, Betty Cariño, y el defensor de ambientalista finlandés Jiri Jaakkola. Hasta la fecha no tenemos una justicia, un reclamo legítimo que hacemos a los tres niveles de Estado, que hasta la fecha siguen impunidad. Igual también tenemos a nuestros compañeros presos políticos por defender a la autonomía. 5 compañeros tenemos, y hasta la fecha igual el grupo paramilitar y el gobierno han fabricado delitos que realmente ellos no cometieron, nada más por defender la autonomía, y ellos están encarcelados injustamente. Nosotros lo que estamos manifestando, nosotras las mujeres triquis, es justicia y retorno a nuestra comunidad de origen. Gracias, compañeros. ¿Qué quieren los presos políticos? ¿Qué quieren los presos políticos? Libertad, libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. También, pues se volvió a decir una parte donde también fuimos desalojados. Primeramente fueron los compañeros de Tierra Blanca, Copala, acá en la Ciudad de México, a través del secretario de Gobierno, Martín Vázquez Guademar, y fueron desalojados el día 25 de la madrugada de aquí en la Ciudad de México, acá en el plantón que ellos tenían en Bellas Artes, y nosotros también fuimos desalojados el 2 de diciembre del 2022 por parte del gobierno entrante de Salomón Jara Cruz, del partido Morena. Entonces realmente no somos escuchados. El gobierno lo que hace es eliminarnos en nuestra exigencia, que es justicia y retorno a nuestra comunidad de origen. Gracias. Damos ahora la palabra a los compañeros y compañeras de la UPBA 28 de octubre. ...10 de junio del 71... ni perdón ni olvido... tumbar a los asesinos... parar y derrotar a la guerra contra el pueblo... e impedir la tercera guerra imperialista mundial nuclear... con la revolución proletaria mundial... con paramilitares, delincuentes y pandilleros... llamados halcones, reclutados, armados, entrenados, dirigidos y protegidos por el ejército y las policías. El Estado realizó la matanza de San Cosme contra estudiantes, maestros y gentes del pueblo del Politécnico. La UNAM, la Universidad del Chapingo y de otras varias instituciones de educación media, superior y superior y de posgrado, para impedir el resurgimiento del movimiento estudiantil popular que el 2 de octubre el propio Estado ahogó en sangre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco, en el entonces Distrito Federal. Movimiento que era la continuación de los movimientos magistrales y obreros de los 50 y la primera mitad de los 60, y que se sumaría al movimiento campesino, popular y sindical de los años 70, construyendo, consciente o inconsciente, directa o indirectamente, una cobertura de masas al movimiento armado, clandestino revolucionario, con lo que el Estado desarrollaba la guerra sucia y así impedir que el movimiento estudiantil popular fuera el detonante de un movimiento revolucionario de masas que derribara el régimen o por lo menos lo pusiera en grave riesgo. Bajo el llamado mecanismo, los imperialistas de Estados Unidos en América del Sur combatieron a los pueblos revolucionarios con la denominada
Operación Cóndor, conscientes en golpes militares de Estado, imposición de gobierno, militares autoritarios, llamados dictaduras militares, la aplicación del terror, policíaco militar y paramilitar, una infernal guerra contra el pueblo, mientras que en México aplicaron las ya mencionadas guerra sucia y la represión. No se debe olvidar que Luis Echeverría Álvarez, en su calidad de presidente de la República, era el jefe del Estado servil del Imperio estadounidense, además de que era agente de la CIA, por lo que tenía que cumplir su papel de aplicar el mecanismo en el país que para impedir el avance del Imperio Soviético, lo cual hizo con asesinatos, desapariciones y cárcel contra los revolucionarios y represión y terror contra las masas. Actualmente, más de 100.000 asesinatos, decenas de miles de desaparecidos, cientos de presos políticos, miles de desplazados, feminicidios, trata de personas, mujeres secuestradas y esclavizadas en la industria del sexo y la pornografía. Esto y más y mucho más es el fascismo a la mexicana, parte de la guerra contra el pueblo. Esta guerra tiene el propósito fundamental de impedir que el pueblo proteste y luche fuera de los marcos establecidos por el Estado, evitar que se rebele y sobre todo impedir que se levante en revolución. La guerra contra el pueblo busca impedir que el pueblo se oponga a la mayor entrega estadounidense, se encuentre arrastrado por la vorágine de la decadencia, lo que para superar necesita reforzar, profundizar y extender su hegemonía y saqueo sobre el país a fin de mejorar y fortalecer su posición en la disputa con sus rivales rusos y chinos por las ganancias y el poder a través del nuevo control y reparto del mundo, el cambio del mundo unipolar a un mundo multipolar o cuando menos tripolar por medio de la guerra. Ucrania, Siria avanzan de amenaza de guerra en el Mar del Sur de China, etc. En países y regiones avanzando vertiginosamente a la Tercera Guerra Mundial, que muy probablemente será nuclear y podrán en grave riesgo a la naturaleza, a la sociedad humana y a la vida en el planeta. Por ello, la guerra contra el pueblo y el fascismo son parte de los preparativos de la guerra imperialista mundial nuclear. Por esto, nuestra posición es parar la guerra contra el pueblo como parte de la lucha por impedir la guerra imperialista mundial con la revolución bajo la guía del nuevo comunismo. Como parte de la guerra contra el pueblo, a través de los gobiernos de los tres niveles, el Estado trata de destruir a nuestra Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre como instrumento de lucha del pueblo. Para ello aplica la estrategia de descabezar y aterrorizar a las masas. Su táctica general de ataques simultáneos y convergentes y su táctica específica para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo. Por eso ha exogenerado y puesto en libertad al asesino material confeso de Mestre o Misochi, Sarabia Reina. Amenaza con asesinar a Sigüel Sarabia Reina, dirigente general principal, y a Simitrio, asesor general de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre. Y trata de despojar de su fuente de trabajo a compañeros de 3 centros del comercio popular. Eso por fuera. Adentro alienta al individualismo y al grupismo como base de la línea incorrecta de priorizar los intereses individualistas y grupistas, pisoteando los intereses y objetivos colectivos de todos, con lo que causa confusión, desaliento, desmovilización y división en nuestras filas, además de usar el chisme, el rumor, la intriga y otros ataques perversos contra la línea correcta, los dirigentes y activistas
que lo representan y contra la base misma. Unidos y organizados venceremos. Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre. La crisis del sistema no tiene solución. La única salida es la revolución proletaria. Finalmente, para cerrar el mitin de hoy, las compañeras de los Xochitlán. Adelante. Venimos de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca, la tierra de Ricardo Flores Magón, el anarquista que vivió y murió deseando que cada mexicana sea libre y sea feliz. Cuando la rabia es tanta por el hostigamiento y criminalización contra nuestra comunidad indígena, entonces pedimos la libertad de nuestros hermanos cantando. Apóyennos a cantar ¡Libertad! ¡Libertad! Jaime y Herminio, ¡libertad! Fernando y Alfredo, ¡libertad! Omar y Francisco, ¡libertad! Paul y Marcelino, ¡libertad! Miguel Peralta, ¡libertad! En los Xochitlán, ¡libertad! En los Xochitlán de Flores Magón ya debe de ser libre. Este mismo gobierno de López Obrador en diciembre de 2018, a través de un equipo de abogados del Senado, estudió el caso y encontró a nuestros presos inocentes y los llamó por primera vez presos políticos. Ese mensaje ya se lo dejamos claro al gobernador Salomón Jara. El gobierno de Oaxaca en 2018 ponía el pretexto de que no era morenista. Pero ¿qué va a hacer el morenista Salomón Jara si el propio equipo de López Obrador dijo que los presos de los Xochitlán son inocentes, que hay una política de criminalización selectiva ya documentada por décadas, de perseguir a activistas, de perseguir a personas con representación comunitaria, por caminar, por buscar la libre determinación del pueblo? ¿Qué respuesta va a dar el gobernador ahora? Estuvo obligado a abrir una mesa de trabajo y hoy tenemos una mesa de trabajo que no tiene rumbo, que no tiene decisión, que no es una mesa con carácter de resolución. Desde aquí denunciamos que hoy todavía el gobierno de López Obrador y el de Salomón Jara no conocen qué es la justicia, no saben qué es la justicia. Lo único que les vemos a ellos es el amiguismo y es la protección de su propio partido político, porque sí, quien fabricó los delitos contra nuestros compañeros es del partido Morena. No era de Morena cuando fabricó los delitos. Después brincó a Morena Elisa Cepeda Lagunas, quien ya fue diputada por Morena, quien ahora es secretaria de la Mujer por Morena, y parece que ese acto es lo que garantiza la impunidad contra los actos del grupo caciquil por un lado, y por otro lado les garantiza que su mentira y su fabricación de delitos sea intocable. El resultado es ya 6 mujeres que han sido perseguidas, una presa, 18 campesinos indígenas que han pisado la cárcel, hoy 8 todavía no tienen su libertad, compañeros que han sido perseguidos hasta con armas de fuego sin que medie orden de aprehensión, cateos ilegales incluso con el ejército, por eso decimos no a la militarización, cateos ilegales que solamente infunden el temor, y últimamente el asesinato de un menor de edad, que sea el contexto en el que sea, el menor lo que trató fue impedir una detención ilegal de su papá y le costó la vida. Todo eso está sucediendo en la tierra de Ricardo Flores Magón. Por eso hoy le denunciamos al presidente López Obrador que todo el año pasado estuvo atrás el rostro de Ricardo Flores Magón para darse baños de pureza, porque nada tiene que ver la vida y obra de Magón, ni la criminalización y hostigamiento contra su pueblo, con el uso político que la 4T le quiera dar a héroes invencibles. Nada tiene que ver. Ricardo y su obra nos pertenece, le pertenece
pertenece a toda aquella persona que quiera libertad, que quiera felicidad y que busque la justicia. No a los impostores, no a las impostoras, no a quienes dicen que luchan usando el presupuesto público. Aquí es donde se luchan. Libertad para los presos políticos de Helios Xochitlán de Flores Magón, ya. Cese a la prisión preventiva, porque 9 años están en prisión preventiva, sin derecho a sentencia, sin derecho a juicio, y esto negado por el magistrado Eduardo Pinacho Sánchez y el propio gobernador Salomón Jara. Sentencias de libertad, ya. Quiero comentar algo. Libertad a los presos por luchar. Libertad, libertad a los presos por luchar. Una máxima de Ricardo Flores Magón. Ricardo Flores Magón decía que la ignorancia y la indiferencia eternizan nuestra esclavitud. Gracias. Yo soy de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y es una escuela que también estos años ha tenido muchísimas bajas de recursos, y esto pues tiene a su vez también procesos de que haya menos escolares. Uno de nuestros compañeros de la escuela es Miguel Peralta, y por eso también estamos aquí para apoyar la lucha por su liberación y completa. Bueno, queremos compartirles que Miguel Ángel Peralta Betanzos también es originario de la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón y también estuvo preso por casi 5 años. En octubre de 2019 logró su libertad y hace poco más de un año le han revocado esa libertad que ya se había ganado y le han sentenciado a medio siglo de prisión. 50 años de prisión es lo que un juez le ha ordenado a Miguel Peralta, y estamos aquí porque nuestro compañero sufre persecución política y creemos que no es un hecho menor, al igual que las compañeras Carla y Magda. Una vez que obtienen la libertad siguen siendo perseguidos y criminalizados, y entonces nuestro compañero ahora se encuentra pues oculto para evitar este secuestro del Estado, y les pedimos estar muy atentos a todo lo que vaya a suceder con nuestro compañero y también a la comunidad de los Xochitlán de Flores Magón, porque como bien lo dice la compañera, hay un escenario de represión y persecución muy grande. Hace pocas semanas acaban de detener a 2 compañeros en la comunidad que igual ya habían obtenido su libertad. Y pues estamos exigiendo sentencias firmes de libertad para nuestros compañeros también perseguidos, y nos solidarizamos también con todos los compañeros presos, presas que hay en México y en el mundo, los compañeros celtales allá en Chiapas, las compañeras Carla y Magda, el compañero Fidencio Aldama, un preso yaqui y defensor también del territorio, el compañero Jorge Esquivel, que también ya lleva casi medio año en prisión, criminalizado por ejercer la autonomía y la autogestión. Entonces nos solidarizamos con todas esas causas y exigimos la libertad firme de todos nuestros compañeros. ¡Libertad, libertad a los presos por luchar! ¡Libertad, libertad a las presas por luchar! ¡Abajo los muros de las prisiones! ¡Abajo los muros de las prisiones! Sí, compañeros, buenas tardes. Desde la Coordinación de Familiares de Estudiantes Víctimas de la Violencia, denunciamos toda la violencia que hay en Ciudad Universitaria, todos los muertos que tenemos, que como van de uno en uno y esa cuentagotas no se ve. Tenemos 130 casos dentro de la UNAM en solo 2 periodos, en el de Graue y en el de Narro. Venimos denunciando que hace unos días, o más bien el día de ayer, compañeros de la FAD se manifestaron y fueron reprimidos, fueron golpeados. A un compañero lo encajuelaron a la policía universitaria, le bajaron el pantalón, les quitaron sus teléfonos y aparte de golpearlos se los llevaron al Ministerio Público. Esta violencia que ejerce la UNAM y su policía asesina la ha ejercido desde hace mucho. Creo que tenemos la obligación, compañeros, de exigir que
que ya no hay esa represión hacia los jóvenes que disienten, hacia los jóvenes que levantan la voz. Ya basta. Bueno, donde quiera que estés, Carlos, aquí seguimos, hijo, seguimos chingándole, como me dijiste, que no me querías chillona, me querías chingona. Le sigo chingando, hijito, mientras esté aquí. Ayúdanos para que esta violencia en contra de tus compañeros baje. Ya basta, compañeros. Carlos, escucha, tu madre está en la lucha. Carlos, escucha, tu madre está en la lucha, porque tu de la sangre jamás se olvida. Los masacrados serán vengados, vestidos de verde olivo, políticamente vivo. Los muertos, camarada. Tu muerte será vengada. ¿Y quién la vengará? El pueblo organizado. ¿Y cómo? Luchando. Entonces, lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar por una justicia popular. Gracias, compañeros, pues el único camino que tenemos es que se nos quite lo tibio, es que nos seguimos organizando y que armemos una pinche revolución, porque ya estuvo suave de que nos estén dando en la madre. Y a lo mejor no están acostumbrados a que se hable así, pero yo sí. Entonces, pues ahí les va, compañeros. Vamos a chingarle, vamos a hacer una revolución, vamos a defendernos. Ya basta de que estemos oprimidos, ya basta de que nos estén dando en la madre. Gracias, compañeros, y a chingarle todos. Gracias. Compañeras, compañeros, les agradecemos la escucha, la permanencia en el meeting en estos 52 años del crimen de Estado del 10 de junio. Les pedimos que se mantengan al pendiente de las redes sociales del Comité 68 para seguir con la coordinación permanente. 10 de junio. No se olvide.